Domingo 6 de febrero del 2022. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este domingo vamos a continuar con la serie de las cartas a las iglesias cristianas. Y esta vez vamos a estudiar juntos las cartas de Pedro. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo maravilloso donde vamos a estudiar las cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas, y que tenemos que prestar atención, Padre, porque en ellas está la enseñanza, la doctrina de Jesucristo para su iglesia. Gracias, Padre, por este domingo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver ahora en este domingo las cartas de Pedro. Las dos cartas. Las dos pertenecen al grupo de 7 escritas a todos los cristianos en general. Y a diferencia de las cartas escritas por Pablo, estas no están dirigidas a determinadas iglesias o personas. Son cartas en general. Es decir, son cartas, como se les conoce también, cartas generales universales. ¿Cuáles son estas? Son 7. Está Santiago, primera y segunda de Pedro, que es lo que vamos a ver en este domingo, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas. Ya dijimos en el domingo anterior que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son cartas dirigidas a la iglesia de Jesucristo. Entonces hoy día vamos a ver las cartas de Pedro. Y la primera carta de Pedro está escrita a los cristianos expatriados. Y indica ahí claramente cuáles son: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa región hoy día es parte de Turquía. El apóstol Pedro está en Babilonia, dice en su primera carta, y lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. En los saludos finales podemos leer desde el versículo 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Estamos viviendo bajo la gracia y estamos en la verdad de Dios, estamos en lo correcto. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia. ¿Y saben qué cosa? Probablemente Pedro no es que esté en Babilonia, está probablemente hablando de Roma. Y dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Es una carta que, como vamos a ver, está dirigida a estos expatriados, y es una carta de ánimo, hermanos, de ánimo, como vamos a ver desde el capítulo 1, porque ya había empezado la persecución y muchos tuvieron que dejar Israel, ¿no es cierto? Pero ya estos eran cristianos, hermanos, se habían convertido al cristianismo, judíos que se habían convertido al cristianismo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, versículo 1, del 1 al 9. Rápidamente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como dijimos, hoy día estas regiones pertenecen ¿a qué? Ya dijimos, ¿no es cierto? A Turquía. Bien.
Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, acá tenemos que encontrar la riqueza del mensaje de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que está dirigido a estos expatriados, y que es una carta que seguramente que cuando la leyeron les trajo gran consolación. Pero aquí el tema principal, como vamos a ver a continuación, es el privilegio de los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo, por eso somos cristianos, a tener victoria en medio de las pruebas y a vivir vidas santas en un mundo de impiedad. Pareciera que estuviéramos hablando del tiempo presente, es que la palabra de Dios es eterna, hermanos. Entonces, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gloria a Dios. Y vamos a ver una cita más de esta primera carta de Pedro. Y vamos a verlo en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Recordemos que son expatriados, perseguidos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esta es la primera carta en un breve y rápido resumen, porque no podemos extendernos más. Pero lo importante es comunicar el espíritu de la palabra. Y en la segunda parte, hermanos, en la segunda carta, vemos que está escrita a los cristianos de su tiempo y de todos los tiempos, de nuestro tiempo también, hermanos, como hemos descubierto que pareciera que estuviera escribiéndonos a nosotros. Y es que es así. Dios sabe, conoce todo y sabe que en estos tiempos íbamos a pasar también por tribulación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 hacia adelante. Capítulo 1, perdón, del versículo 3 hacia adelante. Y aquí va a hablar algo que tenemos que tener siempre presente, de que somos partícipes de la naturaleza divina, hermanos, por nuestra fe en Cristo Jesús. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ya nos dio, y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Actual, estamos en ese tiempo, un tiempo también
donde hay cosas terribles en este mundo, pero nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Pero esta carta en gran parte es una advertencia contra falsos maestros y burladores. Y estamos asistiendo a la manifestación de estos falsos maestros que tratan de desviar a los cristianos hacia ideas trasnochadas que no son la palabra de Dios o que no manifiestan el espíritu de la palabra de Dios. Esta gente lee libros de otros hombres y nosotros solo leemos, estudiamos, meditamos y ponemos la palabra de Dios por obra. Así que esas cosas no nos mueven a nosotros. Pero falsos maestros y burladores. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 9 al 13. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Gloria a Dios. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos serán quemados, se fundirán. Siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, es clara la palabra, hermanos. Estamos esperando la venida de nuestro Señor y que nos encuentre predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, al igual que Pablo, el apóstol Pedro también tuvo 3 viajes misioneros, que los vamos a detallar brevemente y que ustedes ya lo pueden ver con sus Biblias más adelante. Estos viajes misioneros de Pedro no fueron tan extensos como los viajes de Pablo, que llegó inclusive hasta España, ¿no es cierto? Y vemos, por ejemplo, que el primer viaje lo hace Pedro de Jerusalén a Samaria, Hechos 8, 14, 25. Tiene un segundo viaje que es de Jerusalén a Cesarea, Hechos 9:32 hasta el capítulo 11, versículo 2. Y el tercer viaje de Jerusalén a Antioquía, Gálatas 2:11. Ese sí lo vamos a ver porque es una cita más corta y nos va a dar la oportunidad de poder leer y el tiempo también. Gálatas capítulo 2. Yo me imagino que están muy expectantes por este estudio de las cartas de Pablo y ahora las de Pedro. Esas cartas fueron escritas a la iglesia de Jesucristo, hermanos, y tenemos que prestarle mucha atención. Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, es el tercer viaje, le resistí a cara porque era de condenar. Está hablando el apóstol Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Está hablando de Pedro. Pablo está hablando de Pedro. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y eso nos lleva, hermanos, directamente a ver, como ya lo hemos hecho con el apóstol, las cartas del apóstol Pablo, a ver el perfil del apóstol Pedro. Bien, como todos sabemos, Pedro era de oficio pescador. Y él fue llamado por el Señor Jesús y Pedro dejó todo, dejó sus redes, dejó su barca y lo siguió inmediatamente al Señor Jesús. Y vamos a ver en Mateo 4:19, no vamos a ver todas las citas, pero sí vamos a ver algunas, Mateo, y que son citas también bastante conocidas. 4:19, dice la palabra de Dios, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Está hablando de Pedro y de su hermano Andrés. Bien, entonces dejó todo el apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro intentó caminar sobre las aguas y vamos a ver qué es lo que pasó. Mateo 14, 29 al 31. Vamos a ver después, dentro de ese perfil, la personalidad que tenía Pedro. Era muy, a veces actuaba violentamente, a veces hablaba muchas veces sin pensarlo, sino que respondía rápidamente. 14:29. Y él le dijo, está hablando, y él, cada vez que encontramos y él es el Señor Jesús. Ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya vamos viendo el perfil de Pedro. Muchos creen que el ser cristiano ya tenemos que ser perfectos en todo. Estamos camino a la perfección y la obra que ha empezado el Señor la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces ya vamos viendo algunas características del perfil del apóstol Pedro. Luego va a encontrar dinero para pagar el tributo de su maestro y de él mismo en la boca de un pescado. Mateo 17, 24, 27. Luego lo vemos en la última cena, que Pedro se niega a que el Señor le lave los pies. Juan 13, versículo, estamos leyendo algunas citas nomás, y estas son citas que también las conocemos y que vamos a refrescar. Juan 13, versículo 6. Dice la palabra de Dios, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así era Pedro. No, tú no me vas a lavar los pies. Pedro era violento, le cortó la oreja a Malco. Y eso no mucho se habla sobre este pasaje, pero lo podemos encontrar en Juan capítulo 18, versículos del 10 al 11. Y eso sucede en el huerto de Getsemaní. Sale al frente, saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados, Malco. Pero ese Pedro, así que lo siguió al Señor Jesús, también lo negó. Y eso lo encontramos en Juan 18, versículos del 25 al 27. Vamos a ver. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente
de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Así era nuestro apóstol Pedro, ¿no es cierto? Pero luego lo vemos que tiene remordimiento, hermanos. En Juan, no, vamos a ir a Mateo. Mateo 26. Mateo 26, versículo, vamos a ver, este capítulo de Mateo tiene 75 versículos. En el último versículo del capítulo 26 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, después que lo había negado, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero, ¿qué más podemos decir de Pedro? Y en una reflexión que los invito a hacer conmigo, vamos a ver cómo era Pedro realmente. Primero que Pedro, así como lo conocemos generalmente, también era conocido como Simón Pedro, o también era conocido como Cefas, en una palabra aramea, Kefas, con K, que significa piedra. Este Cefas, o como también lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 17, después de la revelación que tiene sobre Jesucristo, el Señor Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso yo te digo a ti, y le dice su nombre como lo conocían los judíos: Simón Bar Jona. Y es que era hijo de Jonás, que también era pescador. Entonces, este Pedro, como lo conocemos, que es el apóstol Pedro, tenía esposa. Y seguramente que amaba mucho a su suegra. Por eso que la llevó a la casa, lo llevó a la casa a su casa, al Señor Jesús, para que sanara a su suegra, que estaba con fiebre. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no es cierto? Entonces, no era un sacerdote, no era un hombre religioso, era un pescador, hermanos. Y aquí podemos ver cómo cuando tú tienes un encuentro personal con Cristo, cuando eres llamado por Jesucristo, cambia totalmente tu vida, ¿no es cierto? Y inclusive este hombre rudo, como pescador, se entrega totalmente al Evangelio. El Señor Jesús lo convirtió en pescador de hombres, como hemos leído. ¿Y saben qué cosa, hermanos? Fue fiel, a pesar que fue probado muchas veces, y muchas veces se equivocó también. Y la historia nos habla que su lugar de muerte fue en la colina Vaticana, donde murieron muchos cristianos y donde seguirán muriendo muchos cristianos. La colina Vaticana, en la ciudad del Vaticano, ¿no es cierto? Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. A veces hemos rodeado a los hombres de Dios de aureolas y los hemos visto en una forma que nos alejamos de ellos porque los consideramos, bueno, que son algo especial, algo diferentes a nosotros, pero Dios no hace acepción de personas. Si únicamente tú te dejas tocar por el Señor, Él va a hacer el cambio en tu vida. Y voy a darles otras citas que también son muy importantes para que las tomen nota. Primera de Pedro 2:9, linaje escogido somos. Primera de Pedro 5, del versículo 1 al 4. Primera de Pedro 5, de 6 al 7.
Primera de Pedro 5, versículo 10. Esta es una cita que me gusta mucho y que cada vez que puedo la medito y si es necesario citarla, pero hoy día vamos a leerla todos. Dice, Primera de Pedro 5, 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Dios que tenemos, que nos va perfeccionando día a día. Otra cita que también es muy importante es 2 de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19, que dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esta es la palabra profética más segura. No escuchemos a pareceres de hombres, hermanos. Vayamos, inclinemos nuestro oído a la palabra de Dios. Y finalmente, Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 15 al 16. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por el apóstol Pedro, que más allá de la rudeza de su oficio, de su forma de ser, Señor, Él abrió su corazón al llamado de nuestro Señor Jesucristo y se entregó por entero al Evangelio de la gracia de Dios, hasta dar su vida por Jesucristo en la colina vaticana. Gracias, Padre, porque es un ejemplo para muchos de nosotros, porque tú no llamaste a los más sabios, sino a los humildes. No llamaste a los poderosos, llamaste a los pequeños. Y tú, Señor, a su debido tiempo, nos exaltarás. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural. Meditemos sobre estos dos libros, son cortos, y nos vemos en el siguiente mensaje.